Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ver una nueva teórica que es la de calefacción balance térmico. En esta primera parte, esta teórica balance térmico va a estar más acotada porque vamos a trabajar de un modo distinto, ¿sí? Vamos a hacer un balance térmico que no va a ser tan exhaustivo porque no vamos a utilizar locales prototipos, pero el hecho de darles esta teórica es más que nada para que podamos tener como una primera aproximación a lo que es la realización de un balance térmico, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la realización de un balance térmico? Por un lado, es poder conocer las pérdidas y ganancias de calor que tienen los locales y conociendo esas pérdidas y ganancias de calor, vamos a poder elegir mejor los sistemas y también vamos a poder realizar una instalación de calefacción para poder lograr las condiciones óptimas de confort que necesitan las personas que van a habitar en esos locales. Existen tres métodos que podemos utilizar para poder realizar el balance térmico. Por un lado, podemos tener el método que es global por envolvente, así se llama. ¿Sí? En este método, en realidad, nosotros debemos conocer las características constructivas de la envolvente y el volumen general de la obra para poder realizar precisamente el balance térmico. Este es en sí un cálculo muy rápido que se hace de balance térmico y que nos va a poder permitir conocer la demanda energética requerida para poder brindar esas condiciones de confort a nuestros, digamos, clientes cuando realizamos, digamos, un proyecto de climatización. Por otro lado, tenemos otro método que denominamos por número índice, que es precisamente el que nosotros vamos a utilizar en los proyectos en esta primera parte del curso, ¿sí? Para eso ustedes van a tener ya las planillas Excel, donde cada, digamos, modelo didáctico tiene detallado los locales a climatizar, y van a ver también que va a haber locales que van a estar resaltados en gris y en letras negritas, que van a tener ya indicado su número índice. Ese número índice coincide precisamente también con el que tenemos en nuestras guías, ¿sí? Lo que ustedes van a tener que hacer es aplicarle después al resto de los locales que no están ni grisados ni en negrita, que son aquellos locales a los que no se le hizo el balance térmico, le van a tener que aplicar el número índice promedio, que también lo tienen en la guía. Pero vamos a ir paso a paso entendiendo un poquito más de esto. Dijimos que el método por número índice es el que vamos a aplicar nosotros. ¿En qué se basa el método por número índice? En elegir locales prototipos. En este caso, nosotros los tenemos listados, esos locales prototipos, en nuestra guía de trabajo práctico. Esos locales prototipos tienen que ser locales que sean bien significativos, locales que tengan varias caras expuestas al exterior, o que tengan sea un local del último piso, o que sea un local que esté en planta baja, ¿sí? Digamos que tienen que tener características precisas. Y habiendo elegido esos locales prototipos, yo voy a poder conocer de esos locales también su demanda energética, voy a conocer lo que se denomina su número índice para poder hallar después el número índice promedio a aplicar en el resto de los locales. Este tipo de método se utiliza mucho para poder predimensionar la instalación de calefacción, que en definitiva es lo que vamos a hacer nosotros en nuestros proyectos. Por último, tenemos un tercer método, que es el de local por local. Acá ya este método es más exhaustivo y consiste precisamente en la realización del balance térmico de cada local del proyecto que voy a calefaccionar, ¿sí? Con lo cual es un método bien exhaustivo, ¿sí? Que me permite conocer de manera fehaciente los requerimientos energéticos que van a necesitar cada local y en definitiva el conjunto de mi obra. Bien, dentro del balance térmico, nosotros vamos a tener que considerar cuando realizamos el balance térmico distintos factores que intervienen en la realización del balance térmico, ¿sí? O sea, eh, factores que hacen al análisis en sí de la realización del balance térmico. Esos factores están relacionados, por un lado,
con el proyecto, ¿sí? La superficie de los locales, los volúmenes, las características constructivas que tiene mi envolvente y que me van a poder permitir, digamos, obtener lo que son las pérdidas por transmisión. Por otro lado, para la obtención de lo que son las pérdidas por orientación y ventilación, otros factores que inciden son, por ejemplo, los relacionados con la implantación, ¿sí? La situación geográfica del proyecto, las características que tenga de su entorno que lo circunda, las orientaciones, los vientos que predominan en la región a donde está implantado este proyecto, me van a poder determinar las pérdidas por ventilación por un lado y por otro lado también las pérdidas por orientación. Hay otro aspecto también que influye mucho en el análisis, en la realización del balance térmico, que está relacionado específicamente con el destino de los locales. O sea, la función que se desarrolla en cada uno de los locales me va a determinar las temperaturas interiores que se requieran en esos locales. También, o sea, las personas que van a habitar, sí, el estado físico de esas personas, la actividad que desarrollan las personas, la cantidad de personas, ¿sí? Y el tiempo que esas personas están presentes en esos locales en forma permanente y conjunta, ¿sí? También me van a permitir obtener, pero ya acá no pérdidas, sino ganancias, ¿sí? El destino de los locales es fundamental. Ustedes ya saben que tienen vivienda y que tienen, por un lado, también como proyecto local comercial, ya que ya el destino ya lo conozco. Las funciones que se desempeñan en cada uno de los dos destinos también las puedo determinar, con lo cual también puedo saber las temperaturas interiores, ¿sí? El horario de uso de esos locales, más o menos los podemos también estimar. En este caso, estas ganancias no van a ser tan necesarias conocerlas en esta parte del curso porque ya nosotros vamos a estar trabajando por un método en donde no estamos haciendo un balance térmico de local por local. Pero sí es muy importante conocerlas cuando se realiza precisamente un balance térmico de local por local o que previamente uno eligió locales prototipos y le realizó su balance térmico. Otra, digamos, cuestión que tengo que tener en cuenta, otro factor que interviene, es el equipamiento de los locales, la iluminación, los equipos que tengan los locales, porque también me van a aportar calor y me van a generar ganancias, ¿sí? Las ganancias se consideran en el balance térmico de invierno solo cuando son importantes. ¿Y a qué llamamos importantes? Cuando son más de 100 kilocalorías horas, yo voy a considerar las ganancias. Si son menos, las voy a depreciar, ¿sí? Lo que va a privar en un balance térmico de invierno, en realidad, son las pérdidas de calor que yo tenga, obviamente. Bien, cuando yo hago el balance térmico, ¿para qué lo hago? Para poder seleccionar el mejor sistema para la respuesta y poder lograr esas condiciones de confort que necesitan los locales a donde van a habitar las personas. Nosotros ya conocimos los sistemas individuales, ¿sí? En la anterior teórica que ustedes tienen en su vida, conocieron los sistemas individuales. Más adelante, ¿sí? En el desarrollo del curso, vamos a conocer los sistemas centrales. Los que vamos a aplicar en esta primera parte van a ser los sistemas individuales, para lo cual ya conocen ustedes distintos calefactores que pueden utilizar, que tienen, digamos, un cierto comportamiento en cuanto a la emisión del calor, que van a requerir diferentes características en cuanto a su tiraje y esos locales también van a requerir, cumpliendo con la reglamentación de gas, distintas características a la hora de ser ventilados esos locales, ¿sí? Una serie de consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. Pero en lo que hace específicamente a la selección de sistemas, nosotros vamos a tener que tener en cuenta qué parámetros definen que yo elija un artefacto u otro, o en definitiva un sistema u otro, ¿sí? Por un lado, las temperaturas que se manejan dentro de los sistemas que yo pueda utilizar en mi proyecto. También las características de los locales en cuanto al hecho de que, bueno, va a haber artefactos
que van a requerir una determinada instalación, o bien equipos terminales en los sistemas centrales que van a requerir de una determinada instalación y que yo tengo que tener en cuenta en las características de mi local que pueda instalarlos, ¿sí? Porque si de repente tengo un local que está todo vidriado, todo aventanado, capaz que no tenga posibilidades de alguno de los calefactores o de algún equipo terminal cuando veamos los sistemas centrales poder instalarlos, ¿sí? Es muy importante conocer las características de los locales y las posibilidades de instalación de los equipos que yo deba instalar en ellos. Hay equipos que puedo ponerlos a la vista, otros equipos que pueden estar ocultos, ¿sí? Cada uno, o sea, cada uno de los sistemas y los componentes que integran esos sistemas tienen características específicas que hacen también a que yo pueda o no ubicarlos en mis locales. También atender al hecho de que si yo tengo un local de grandes dimensiones o de gran altura, tenga que tener también presente las formas de emisión del calor, porque no nos olvidemos que la gran mayoría trabaja por convección y la convección presenta una dificultad importante. Cuando los locales son muy altos, el aire caliente, al ser menos denso que el aire frío, ¿qué hace? Tiende a subir. Y si yo tengo locales que son muy altos, ese aire caliente va a quedar estratificado en la parte superior de mis locales y realmente no me van a ocasionar ningún tipo de beneficio porque voy a tener energía inútil, ¿sí? Yo necesito que el aire caliente esté en el sector donde estén las personas y las personas van a estar en los sectores más bajos de mi local. Por lo, por lo cual, bueno, también hay que atender a esas cuestiones constructivas de los locales para poder elegir, en definitiva, los mejores sistemas. El rendimiento también es importante, el rendimiento también me define la selección del sistema. ¿Por qué me lo define? Porque ya vimos en la teórica anterior que yo lo voy a tener que tener en cuenta porque cuando haga mi balance térmico va a ser muy importante a la hora de seleccionar que seleccione correctamente los equipos que voy a instalar con la potencia que se requiera para poder climatizar en ese local. Es fundamental la aplicación del rendimiento, ¿sí? Yo no puedo de repente hacer un balance térmico sin considerar el rendimiento de los equipos que yo voy a instalar porque me puedo equivocar, puedo elegir un equipo que de repente no me va a cubrir las necesidades de climatización de estos locales. Por eso es fundamental la aplicación del rendimiento a la hora de la realización del balance térmico. Y también el consumo energético, ¿sí? Pensemos que ustedes tienen 3 implantaciones y en esas 3 implantaciones la energía que llega, la provisión de energía que va a llegar no va a ser la misma, ¿sí? No nos olvidemos que tenemos una implantación rural, una suburbana y una urbana, con distintas características de redes y con distintas posibilidades de que lleguen las redes a cada una de esas implantaciones. Con lo cual debo también considerar la parte del consumo energético para saber cuál es la más conveniente, cuál va a ser el sistema más conveniente a aplicar también en mis proyectos. Bien, como leen en la parte superior, ¿sí?, derecha, dice, planilla de balance térmico se usará en 1B. Aquellos alumnos que hayan bajado, porque hasta hace muy poquito estaba activa esta planilla porque no sabíamos si la íbamos a utilizar o no, en realidad, o sea, la cuarentena nos sorprendió y tuvimos que cambiar de planes en la realización del balance térmico. Esta planilla, si bien algunos capaz ya la bajaron, sepan que para esta parte del curso no la vamos a usar. Esta es la planilla que se utiliza cuando uno realiza el balance térmico de locales prototipos. Que en este caso ya ustedes van a ver en la guía que ya los tienen realizados a los locales prototipos con su número índice. Por lo tanto, nadie utilice esta planilla. Una vez que se levante la cuarentena y cuando veamos los sistemas centrales, bueno, ahí es muy probable que la utilicemos, ¿sí? Tranquilos, sigamos el curso con las pautas que van recibiendo
por parte de los docentes o por mi parte también, pero sepan, aquellos que ya la descargaron, que no la vamos a utilizar. Es la planilla que se utiliza precisamente para hacer el balance térmico de los locales prototipos que les solemos asignar. Por ahora, la dejan en stand-by. Lo que sí nosotros vamos a utilizar es el número índice. ¿Y de dónde sale ese número índice? Cuando uno analiza locales prototipos, en este caso nosotros tenemos 2 locales en cada uno de los modelos analizados. Locales que se le ha hecho su balance térmico, que se han obtenido, por un lado, las pérdidas, ¿sí? Pérdidas por transmisión, por orientación y por ventilación, y que también se han obtenido las ganancias, ganancias por persona, ¿sí? Ganancias por iluminación y ganancias por equipos. A la sumatoria de las pérdidas se le va a restar la sumatoria de las ganancias. ¿Y con eso qué se va a obtener? El balance térmico total del local que analicé, no del proyecto en su totalidad, sino del local que analicé. ¿Para qué me sirve eso? Para poder obtener el número índice, ese número índice que ustedes tienen indicado en la guía de trabajos prácticos. ¿Cómo se determina ese número índice? Se determina dividiendo las pérdidas totales del local expresadas en kilocaloría hora dividido el volumen del local expresado en metros cúbicos, con lo cual el número índice va a ser la cantidad de calor por metro cúbico y por hora, ¿sí?, que requiere ese local. ¿Para qué hallo yo el número índice? Porque el número índice me permite determinar la eficiencia térmica del local, ¿sí? Con eso yo puedo saber si tengo un local con buenas características de envolvente y que esas buenas características de envolvente hacen que no pierda tanto calor en invierno, que es específicamente el balance térmico que nosotros vamos a desarrollar, porque vamos a calefaccionar. Bien, ¿cómo sé yo que ese local es, desde el punto de vista de la eficiencia térmica, un buen local que no está perdiendo tanto calor? Si mi número índice me está dando entre 20 kilocalorías horas por metro cúbico a 50 kilocalorías por metro cúbico, yo puedo considerar a ese local un local que tiene una buena respuesta desde el punto de vista de la eficiencia térmica, ¿sí? ¿Me puede dar menos de 20? Sí, y obviamente que va a ser mejor, ¿sí? ¿Me puede dar más de 50? Y bueno, a ver, hay circunstancias que a veces hacen que un local llegue a tener más de 50 kilocalorías hora por metro cúbico en su número índice. Supónganse, ustedes tienen un hotel a orillas de un lago, como ocurre en Bariloche, tienen que climatizarlo, y capaz que la orientación hacia el lago Nahuel Huapi sea una orientación que no sea la mejor, ¿sí? Puede ser una orientación sudoeste, sudeste, la verdad que, bueno, habría que estudiar a dónde se encuentra implantado y ver precisamente si responde o no a esa orientación, ¿no? Esto es un ejemplo como para que ustedes puedan entender cuándo puede pasar que un local me esté dando por encima de 50. Si yo tengo esas visuales, ¿sí? Tengo el lago, tengo, no sé, el Cerro Catedral, ¿sí? Para poder deleitarme en el lobby de mi hotel con las visuales. Lo voy a digamos, todo el aventanamiento que da hacia ese sector, lo voy a hacer todo murario para no perder calor. No, evidentemente que no. Lo voy a dejar con las visuales expuestas de tal modo que a lo sumo trataré de utilizar una tecnología de cerramiento que me permita controlar, ¿sí?, ese local para que no pierda tanto calor hacia el exterior, ¿sí?
voy a tener que tratar de ver de qué manera hago, digamos, esa envolvente para que, más allá de no perder las visuales, se transforme también en una eficiencia energética que me favorezca mi proyecto. Pero no siempre uno puede 100% lograr un número de índice eficiente. Tiene que tratar de lograrlo, ¿sí? Tiene que tratar de fijarse, de ver cuando realiza el proyecto, orientarlo de la mejor manera posible, ¿sí? Pero bueno, si yo en esa búsqueda pierdo características de mi entorno que me enriquecen mi proyecto, tendré que, bueno, prescindir y bueno, me veré obligado a que ese número índice evidentemente crezca, ¿sí? Pero bueno, esos son, digamos, circunstancias que pueden suceder en un proyecto, pero sepan que a la hora de realizar un balance térmico, si está dentro del parámetro de 20 kilocalorías hora por metro cúbico y 50 kilocalorías hora por metro cúbico, es un local que desde el punto de vista energético es eficiente, ¿sí? Pero a no desesperar si está por encima y a ponerse muy contento, obviamente, si está por debajo, porque evidentemente que tenemos una envolvente de muy buena calidad. Bien, ahora bien, hallamos el número índice del local que analicé, de los locales prototipos que analicé. Pero hay un montón de locales a los cuales no le hice el balance térmico. A esos locales le voy a aplicar lo que se denomina número índice promedio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo siguiente: sumar los locales que yo haya realizado el balance térmico. ¿Sumar qué cosa? Su número índice. En este caso ustedes tienen de cada uno de los modelos didácticos dos locales con número índice, ¿sí? Para cada uno nosotros hemos realizado, en realidad Karina Di Candia, la arquitecta Karina Di Candia, ha realizado el análisis de dos locales prototipos de cada modelo, los ha sumado a los números índices en cada modelo, obviamente, los dos números índices obtenidos, y los ha dividido por dos. ¿Por qué? Para poder hallar el promedio, ¿sí? Es así como se obtiene el número índice promedio, sumando los números índices de los locales que yo le realicé el balance térmico y dividido por el número de locales que yo haya analizado, ¿sí? En este caso, como analizamos dos, lo dividimos por dos y de esa manera obtuvimos el número índice promedio. Ese número índice promedio es el que voy a aplicar para poder realizar el balance térmico al resto de los locales que no hice su balance térmico de local por local, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ahora lo que necesito es poder determinar a través de ese número índice promedio la eficiencia térmica de toda la obra, ¿sí? En este caso, en esta primera parte del curso, es para poder obtener digamos, la potencia requerida en cada uno de los locales y poder elegir sus calefactores. Pero en la segunda parte del curso, cuando veamos los sistemas centrales, yo voy a requerir conocer las potencias requeridas de todos los locales, las voy a sumar, para obtener precisamente el elemento que me va a generar el calor que después voy a transportar a través de las canalizaciones hacia equipos terminales y que es precisamente la caldera, ¿sí? Ahora, en esta parte del curso, no vamos a utilizar sistemas centrales, vamos a utilizar sistemas individuales. Por eso en sus planillas tienen aclarado que el punto final de la sumatoria de todas las potencias no lo necesitamos y que va a ser de aplicación en el segundo cuatrimestre. Veamos acá un ejemplo de la planilla que ustedes tienen en Excel. Por un lado tienen listado la ubicación en el edificio, ¿sí?, de todos los locales.
siempre se empieza del nivel inferior, en este caso de la planta baja, y después se indica la planta alta, los locales que correspondan a la planta alta. Yo listo todos los locales, a todos los locales también voy a tener que realizarle el volumen, voy a tener que obtener su volumen, ¿sí? Y también lo voy a listar en esta planilla. Y fíjense acá, en nuestro caso, cuando realizamos esta planilla de selección de equipos, en realidad cuando la realicé, para que ustedes la tuvieran como ejemplo, fíjense, yo analicé el dormitorio en suite. A ese dormitorio en suite le hice el balance térmico. Si se fijan, esta planilla responde a los locales que ustedes tienen en el anexo 1. Y digamos que, o sea, tratamos de que puedan seguirlo a esos locales con esta planilla. Pero bueno, vamos a interpretar un poquito todos los datos que figuran acá. Pusimos todos los volúmenes. El local que analizamos, que le hicimos su balance térmico, le indicamos su propio número índice. Otro local que le realizamos el balance térmico fue el living comedor. También tiene su propio número índice. Y fíjense con el resto de los locales. Bueno, hubo un tercer local, en este caso hubo un tercer local, ¿no? Que también se le hizo el balance térmico, que también tiene su propio número índice. ¿Qué fue lo que se realizó después? Se sumaron esos tres números índices y se dividieron por 3. Y al dividirlos por 3, yo obtuve lo que denominamos número índice promedio, que es lo que voy a poner al resto de los locales, ¿ven? Todo el resto de los locales que no se les hizo el balance térmico, fíjense que estoy repitiendo los números índice promedio. ¿De dónde resultó? De la sumatoria de esos tres números índices, de 26 más 32 más 32 dividido 3. Ahí obtuve 30. ¿Sí? Y lo apliqué a todos los locales que no le realicé su balance térmico. Pero veamos algo más. Acá hay el local dormitorio en suite, que yo le hice el balance térmico, que obtuve su número índice. Miren lo que pasa acá. Acá arriba dice factor de corrección. Y están en cero, están en rayita. ¿Sí? Pero no pasa lo mismo con los locales a los que yo le estoy aplicando el número índice promedio. Me aparecen acá porcentajes. ¿De dónde obtengo estos porcentajes? De unas planillas que se encuentran en el anexo 1, página 14, ítem 12, y que se denomina factor de corrección. ¿Sí? Que se denomina factor de corrección. De esas tablitas, ¿sí? Yo obtuve estos valores. En un próximo video que les voy a armar con las planillas de balance térmico, vamos a ir viendo cómo voy obteniendo estos valores, ¿sí? Pero a modo de síntesis, voy a tener que considerar la orientación. Orientación, en este caso, en esa planilla, vamos a tener que determinar si ese local tiene buenas, regulares o malas orientaciones. No hacia la orientación norte, sur, este y oeste específicamente, sino que hace al conjunto de esas orientaciones cómo están afectando al local, ¿sí? Si yo de repente tengo caras que están expuestas al norte y tengo otra cara de ese local que está expuesto al oeste, supónganse, yo puedo decir que dentro de todo es un local con buena orientación. Ahora, si yo tengo un local que tiene una cara que está expuesta al sur y la otra cara está expuesta, supónganse, al este, bueno, sería un local con regular orientación, ¿sí? Porque por un lado tiene una desfavorable y otra bastante buena. ¿Qué condición sería mala?
y capaz que es un local que tiene, bueno, todas paredes interiores y justo la única cara que tiene expuesta es al sur. Entonces, puede que ese local, ¿sí? O que tenga una al sur y otras caras al sudeste, supónganse, puedo decir que ese local tiene una mala, ¿sí? Una mala característica en cuanto a las orientaciones. Entonces de esas planillas yo voy a obtener los porcentajes que necesite colocar, ¿sí? De acuerdo a ese análisis que esté realizando. En altura también voy a tener unas planillas que me van a determinar si la altura, por ejemplo, es menor a 3 metros en mi local, esa planilla me va a decir que voy a tener que colocar 0%. Si la altura es mayor a 3 metros, ¿sí? Me va a decir que tengo que colocar 2,5% acá. En este caso, los proyectos de ustedes, ninguno tiene más de 3 metros de altura, los locales. Así que van a quedar en cero seguramente. En cuanto a la ubicación hace a analizar el local dentro de la obra, ¿sí? O sea, yo voy a tener que ver ese local que estoy analizando. Tiene de repente más de dos caras expuestas al exterior o tiene una sola cara expuesta al exterior. Es un local que está en el último piso, es un local que está en la planta baja, ¿sí? Voy a tener que ir analizando todo eso de cada uno de los locales que yo tenga listados y que tenga que terminar de desarrollar su balance térmico. Puede darse el caso que tenga más de dos características el local, que de repente sea un local que está en la planta baja y que a su vez también tenga dos paredes expuestas al exterior. En ese caso voy a tener que sumar porcentajes, ¿sí? De esas dos características. Pero para eso van a tener que agarrar, ya les mencioné anteriormente, la, el anexo 1 en su página 14 y en el ítem 12, factores de corrección según local, las tablitas para poder hacer el análisis acompañado de las plantas que tengan ustedes de sus proyectos y ir viendo local por local para ir analizándolo. En cuanto a las horas de servicio, ¿a qué apunta las horas de servicio? No apunta a la cantidad de horas del día, sino a la cantidad de horas en las cuales el sistema va a estar encendido y va a climatizar esos locales. Por ejemplo, tenemos vivienda. ¿Cuántas horas puede estar encendido un sistema individual en una vivienda? Y lógicamente que en las horas que yo permanezca despierto en el día. Es muy probable que a la noche nadie tenga encendida los calefactores durante el descanso nocturno, una cuestión también de seguridad. Por más que los locales tengan rejas de ventilación permanente, muchas veces por una cuestión de seguridad uno tiende a apagar, sobre todo cuando los calefactores se alimentan de combustible gaseoso, ¿sí? Entonces podemos decir un promedio de 16 horas que esté encendido el sistema. Bueno, entonces me tendré que fijar. Hay precisamente otra tablita también en la misma página 14, el ítem 12, que se denomina continuidad de servicio. En esa tablita me fija y me dice que si, por ejemplo, el servicio del sistema va a estar encendido las 24 horas, voy a agregar acá en horas de servicio 5%. Si está encendido, como recién mencionamos, 16 a 18 horas durante el día, agregaré un 10%, ¿sí? Para vivienda más o menos consideren 16 a 18 horas encendido. Para el local comercial ya no consideremos tanto porque supongamos que el local comercial esté funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, serían 12 horas. Pero si digo, bueno, es un local comercial de gestión administrativa, eh, capaz que no son 12 horas, capaz que son menos horas, capaz que funciona desde las 10 de la mañana hasta las 18, ¿sí? Bueno, eso lo determina uno, ¿sí? Podemos utilizar un promedio, si queremos, de
12 horas de funcionamiento del local comercial, utilicemos 12 horas. Y en ese caso, si utilizamos 12 horas, en nuestra tablita vamos a tener que colocar 12%. Si decimos que funciona, digamos, el local comercial a lo largo de todo el día, como es de gestión administrativa, unas 10 horas, bueno, veré que capaz que tengo que poner 15%. ¿Sí? Recuerden que el porcentaje está asociado a las horas de servicio del sistema, no a las horas del día. ¿Sí? Estamos hablando acá de sistemas y de su tiempo de funcionamiento. En otros no vamos a poner nada. ¿Sí? En otros vamos a poner, cuando hagamos el balance térmico en el segundo cuatrimestre o cuando nos toque hacerlo a través del uso de sistemas centrales, ahí sí vamos a colocar en otros. Pero ahora no, en esta parte otros nos va a quedar vacío. Sumamos todos los porcentajes y ahí obtenemos el porcentaje total. Y después, ¿sí?, estos resultados de potencia, que es en realidad sería la potencia obtenida, ¿de qué van a resultar? En el caso de los locales que nosotros le hicimos el balance térmico, esta potencia obtenida resulta de multiplicar, en este caso, 37 por 26. ¿Sí? Porque no tengo porcentaje, porque no lo voy a corregir. No puedo corregir locales que yo ya le hice el balance térmico y obtuve su número índice. Solamente corrijo locales que estoy aplicándole el número índice promedio. Nada más. ¿Sí? ¿Cómo obtengo, por ejemplo, de esos locales su potencia obtenida? Multiplico volumen por el número índice promedio y le agrego, ¿sí?, el porcentaje. En este caso, a ese total que obtuve, le voy a agregar un 10% adicional. Y de esa manera voy a obtener mi potencia obtenida. Y así voy a hacer con todos los locales. Aquellos que yo les haya hecho su balance térmico, ¿ven? No tengo nada de factor de corrección. Y los que les aplique el número índice promedio, sí voy a tener un porcentaje total por haberles hecho su factor de corrección a esos locales. ¿Sí? Factor de corrección implica corregir a cada uno de esos locales de acuerdo a sus características para poder obtener una potencia más cercana a la realidad de esos locales, ¿sí? Más cercana a si yo le hubiese practicado su balance térmico. Potencia requerida. Potencia requerida, ¿a qué hace? Yo estoy trabajando con sistemas individuales que tienen un rendimiento determinado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, al dormitorio en suite habíamos dicho que el único calefactor admitido para ser instalado en dormitorios eran las estufas de tiro balanceado. ¿Ven? Acá se eligió una estufa de tiro balanceado horizontal de marca MG, línea Euro. Ustedes tienen también en el anexo 1, ¿sí?, distintos tipos de calefactores que pueden seleccionar con sus potencias y demás, ¿sí? O si no, también en el blog, en lo que sería la unidad temática 2, en el listadito que tienen de sitios web, pueden también entrar si quieren a MG, a Orbis, ¿sí?, a cualquiera de las empresas que trabajan con estufas, con calefactores, para poder también buscarlos y seleccionarlos. En este caso, dijimos que se eligió la estufa de tiro balanceado horizontal. ¿Y cómo yo obtuve, cómo pasé de la potencia obtenida a 962 kilocalorías hora a 1924 kilocalorías hora? Porque apliqué el rendimiento. Habíamos dicho que una estufa de tiro balanceado horizontal tenía un rendimiento del 50%. Entonces, si yo a la potencia obtenida la divido por 0.50, voy a obtener
la potencia requerida, que precisamente ni más ni menos va a ser el doble, ¿sí? Y entonces, en función de la potencia requerida, voy a adoptar mi equipo terminal, mi calefactor en este caso. Voy a comprar uno de 2000 kilocalorías hora, ¿sí? Esto es muy importante a tenerlo en cuenta porque muchas veces no se suele aplicar el rendimiento de los equipos terminales ni tampoco de los calefactores en el caso de los sistemas individuales y, como les dije anteriormente, se suele correr el riesgo de colocar equipos que no sean los convenientes para los locales. Esto mismo que hice con este primer local lo voy a repetir con el resto de los locales, ¿sí? Acá yo tengo las potencias obtenidas, de acuerdo al tipo de calefactor que instale, veré qué rendimiento tienen. Fíjense, al vestidor le puse una placa radiante, no le puse una estufa, con una placa radiante porque es un vestidor chiquito, ¿sí? Le puse una placa radiante. Y la placa radiante tiene un rendimiento, ¿sí?, de 0.85. Es decir, la placa radiante eléctrica en locales muy chiquititos sí pierde un 15% del calor que está produciendo. Entonces, bueno, voy a hacer exactamente lo mismo. 396 dividido 0.85 me va a dar lo que requiero de potencia para ese local. En este caso, como es una placa radiante eléctrica, entré a ClimaStar y selecciono una placa radiante eléctrica que tiene 1000 watts, pero como yo la puedo regular, como vieron, o sea, cuando uno compra un calefactor eléctrico, uno tiene el mínimo, el mediano y el máximo para poder ir regulando las potencias. Bueno, compro uno de 1000, porque capaz que uno de 500 no viene, entonces compro uno de 1000 y lo trabajaré, lo tendré en funcionamiento en menor potencia, ¿sí? Capaz que lo tengo en la mínima. Este, y de esa manera puedo dar respuesta a lo que requiere de potencia el local. Así voy haciendo con todos los locales, ¿sí? Con aquellos que le apliqué su propio número índice y no los corregí porque no es necesario, y con los que apliqué el número índice promedio y sí los tuve que corregir porque sí es necesario. Con cada uno hago exactamente lo mismo. Bueno, para eso ustedes tienen las planillas elaboradas en Excel para cada uno de los modelos. Tienen el anexo 1, con el cual van a poder elegir cada uno de los calefactores que quieran para sus proyectos. Tienen la guía de TP, a donde tienen precisamente ya los locales que se les analizó su balance térmico y que tienen su número índice. Y también tienen el número índice promedio, que es el que van a tener que colocar después en los locales que no se les hizo el balance térmico. Bueno, hasta acá todo lo referido a balance térmico. En un próximo video vamos a ver un poquito las planillas, que no va a ser ni más ni menos que volver a retomar un poquito la explicación más exhaustiva de esta planilla. Bueno, muchas gracias.